De regreso, este es el plato del día. Gracias a todos por la sintonía y por acompañarnos hasta las 2 de la tarde. ¿Qué comen niños, niñas, adolescentes en la escuela? Ha sido un tema, señores, que aunque usted no lo crea, se ha movido por el mundo entero. La calidad de los alimentos y cómo afecta directamente la nutrición de los mismos y la nutrición de los hogares es una de las preguntas y de las iniciativas que se han tomado en muchos lugares. Pero parecía que República Dominicana no andaba por ahí hasta que sí, hasta que empezamos a preocuparnos por eso que los chicos con lo que se nutren en las escuelas públicas. Y hoy pues recibimos a la directora de Salud y Nutrición del INAVIE, Ana Carolina Báez. Gracias por acompañarnos, doctora, ¿verdad? Sí, doctora Ana Carolina Báez, nutricionista, asumo, que está con nosotros para hablarnos al respecto. Hace unos días escuchábamos la información de que se iba a hacer un cambio. Se había hecho una evaluación de qué se estaba consumiendo en esas cafeterías, en esos comedores y escuelas, y que se iba a hacer un cambio. Cuéntenos por qué se hizo, qué arrojaron las investigaciones y qué se va a hacer. Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Y realmente nosotros hemos estado trabajando, yo le diría que no recientemente, sino en los últimos 3 años y medio. Excelente. Aproximadamente. Hicimos un levantamiento de qué estaban recibiendo los escolares del sistema educativo público y qué distaba de ahí a lo que debería ser. Identificamos un alto contenido de azúcar en la alimentación escolar, un contenido de sodio más alto del debido y asimismo un bajo contenido de fibra. Y ahí empezó entonces nuestro recorrido a una serie de mejoras de la calidad nutricional que empezó por lo que entendimos era lo más riesgoso y era el contenido de azúcar porque llegaba casi al total permitido en el día en algunos grupos y para los más chiquitos incluso lo sobrepasaba. Wow. Cuando vimos esto, entonces hicimos retiro de lo que era el néctar que se entregaba en las meriendas en las tardes. Tenía un promedio de unos 23 gramos de azúcar. Todos los días los niños recibían esto. Entonces dijimos, bueno, esto debe salir porque el exceso de azúcar de manera rutinaria, pues obviamente se asocia a diabetes, a más enfermedad cardiovascular, a cáncer. Y la verdad es que nosotros estamos viendo que nuestros niños en este momento padecen de condiciones de salud que antes veíamos solamente en los adultos. Eso de ver un niño hipertenso, un niño diabético, un niño con sobrepeso y obesidad, pues es una realidad en este momento. Entonces se tomó la decisión, gracias a Dios nuestro director ejecutivo así de simple dijo, ¿le hace daño a los niños? Pues no puede continuar. Y efectivamente fue retirado ese néctar y lo sustituimos por fruta fresca. Fruta fresca en su forma natural que inició el año pasado como un piloto, impactando a unos 17,000 escolares, pero que ya en este año escolar que está terminando en este momento fue universalizado. Todos los niños del sistema educativo público que pertenecen a la jornada escolar extendida reciben una porción de fruta a la hora de almuerzo. Pero fruta, no jugo. Fruta fresca que se la comen. Oh. Guineo, mandarina, naranja. Sí, 3 veces a la semana reciben guineo, lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves reciben fruta cortada, que puede ser lechosa, piña, sandía, melón, pitahaya, fresas, dependiendo de la localidad, dependiendo de la producción por estación del año. Entonces, por ejemplo, ahora hay mango, van a consumir mango. Sí, exacto, y dependiendo de la zona. Ahora estamos en vacaciones, sí, pero cuando terminamos ahora, pues depende la zona del país, pues hay más facilidad y disponibilidad de algunas de esas frutas. Pero eso complicó la logística, porque antes era echar en un cartoncito un líquido con colorante y con preservante y tapar eso y dejar eso ahí hasta que podía quedarse 1 año, 2, 3 años guardado, y ahora eso complica la cosa. Eso fue exactamente así, sobre todo porque vivimos en un país tropical donde yo no tengo manzana, pera, melocotones, sino que yo tengo lechosa, piña, sandía, y yo tengo que pelar y cortar. Eso conllevó todo un proceso de capacitación a los suplidores, que son los que elaboran los alimentos, un proceso de adecuación de sus cocinas para que tuvieran el espacio apropiado con la temperatura adecuada para poder llevar esas frutas de una manera inocua, ¿verdad? Y por eso lo hicimos primero como un piloto para ver cómo funcionaba, cuáles eran las oportunidades de mejora, y cuando vimos ya y aprendimos del proceso, pues entonces
generalizamos. ¿El INAVIE no tiene incursión en la alimentación o en los puestos de comida que hay en los colegios privados? No, nosotros solamente atendemos al sector público. Sin embargo, para decir algo que en lo que sí estamos incidiendo en sector privado, pues nosotros ahora mismo tenemos en el Congreso un proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar, y parte de lo que propone este proyecto es la regulación de las cafeterías que se encuentran dentro de la escuela o de los colegios, y también el entorno inmediato a la escuela, porque tenemos que ser coherentes. Si estamos tratando de llevar una alimentación más sana, si estamos tratando de llevar un mensaje a través de campañas educativas, de charlas, de talleres, de cómo debemos alimentarnos y el impacto que tiene en la salud, pues debo de recibir algo similar. ¿Esto prohibiría entonces la instalación de colmadones, instalación de frituras, yaniquecuras en el entorno de la escuela? Bueno, Marcelo, el que nos vendía a nosotros en las afueras del colegio, los turcos Mari. Eso te acuerdas? Lo que queda en el perímetro inmediato de la acera de la escuela, pues obviamente sí estaría limitado a que sean solamente productos saludables. Sí, hay un proyecto que incluso quiere eliminar la presencia de bancas, juegos de azar en el entorno escolar. Muy bien. ¿Por qué a los suplidores, en el contexto del proyecto que cursa en el Congreso, por qué a los suplidores les ha generado rechazo esta iniciativa de ley? Cuando la he revisado y he visto que aunque contempla la participación de la agricultura familiar, la producción familiar para la incorporación de los alimentos en las escuelas, también mantiene la presencia de alguna manera de los suplidores en la propuesta presentación de la comida escolar. ¿Por qué se han puesto como una cacata de patas arriba? Mire, yo le podría decir que no sé, la verdad. Sí. ¿Por qué? Porque realmente hay un artículo que establece muy claramente que la elaboración de los alimentos en esos planteles educativos, que es lo que buscamos, que el alimento se elabore en la escuela por múltiples razones de calidad, de inocuidad, de temperatura, de variación en el menú, de una veeduría de la comunidad educativa también, va a ser elaborados por los suplidores. Micro, pequeñas y medianas empresas siguen siendo los mismos elaboradores, y es algo que hemos estado hablando en los últimos 2 años desde que estamos conversando acerca de este proyecto. La idea es que la cocina esté en la escuela, pero que quienes elaboren los alimentos sean los mismos suplidores. Aunque por supuesto no sería, quizás hay un suplidor que quedaría movido de un lugar porque plantea que el suplidor corresponda al mismo entorno donde está la escuela. Es decir, que si ahora mismo yo vivo en Jaina y le supla a una escuela de Boca Chica, si entra finalmente en vigencia esa ley, ya el suplidor cambiaría porque tendría que ser el de Boca Chica que le supla a la escuela que está en Boca Chica. Pero nosotros hemos hecho ya en los últimos 2 procesos de licitación por provincia, o sea que realmente ha estado definido exactamente que los suplidores que queden asignados a las escuelas pues sean de la cercanía, porque así nosotros garantizamos una temperatura más adecuada a la hora del servicio de los alimentos. O sea que esta parte tampoco sería distinta. Sí. Y yo diría, y disculpe, que al contrario, esto generaría más empleos, que eso es algo de lo que ellos se quejan. Cuando usted entra a participar en una licitación del programa de alimentación escolar, se supone que ya usted tiene una unidad productiva instalada. Usted es una persona que es experta en el área de alimento, que hace catering o ese tipo de servicios, y usted participa para entrar al programa de alimentación escolar. Si el sistema le ofrece una cocina, usted puede destinar una parte de su empleomanía a trabajar en la cocina de la escuela, y usted va a seguir produciendo su catering en su unidad productiva privada. O sea que al contrario, van a aumentar los empleos. El piloto que se hizo con la investigación previa y con ese año, asumo, que tuvieron de implementación de ese piloto, ¿qué resultados arrojó? ¿Fue medible científicamente? ¿Se hicieron análisis? ¿Qué resultados arrojó esto? El piloto estuvo destinado a medir aceptabilidad y a medir cómo nosotros podíamos llevar de manera segura el producto. Okay. Bien, básicamente esto, no en pruebas de laboratorios como tal. Sino que las pruebas fueron hechas antes, que fue lo que determinó la necesidad. La necesidad de frutas está claramente establecida según lo dictan las normas, ¿verdad? Tanto las sociedades médicas, Organización Mundial de la Salud. Era algo que no necesitaba, digamos, laboratorio. Exacto. Era un añuga perro o la fruta. Perdón, como quiera, usted habló de que se determinó
determinó la cantidad de azúcar. Sí, claro. Sí, claro. Eso sí fue al laboratorio. Eso no necesita un laboratorio, sino un cálculo nutricional de lo que se consume durante el día. Bien, eso por un lado. Sí. El piloto obviamente midió aceptabilidad, midió logística, cuáles eran los puntos que teníamos que mejorar y en base a eso, pues obviamente se trabajó. Y sí, concomitantemente, ustedes que hacen la pregunta, junto al Ministerio de Salud Pública, la FAO, Programa Mundial de Alimentos, nosotros fuimos trabajando el año pasado la llamada Encuesta Nacional de Micronutrientes que presentamos en diciembre de año pasado y que será publicada ya oficialmente en este año en el repositorio del Ministerio, donde nosotros pudimos evidenciar el impacto positivo que ha tenido la alimentación escolar en los últimos 12 años, Sí, claro. porque realmente la última que se había hecho fue en el 2012. Podríamos decir que en nuestro país teníamos cifras de desnutrición en algunos segmentos que alcanzaba hasta un 12%. Ahora mismo nosotros andamos por un 2.9, un 3% de bajo peso en el sector escolar. ¿Y desde cuándo se está implementando el desayuno escolar o la alimentación dentro de la Bueno, escuela? como programa 2012, pero esto data de un vaso de leche hace años, ¿verdad? Sí, Nosotros sí. podemos ver que hace muchos años se daba un vaso de leche, algún producto de panadería, un trozo de arepa en algunos pueblos. Luego se implementó lo que era el real, ¿verdad? El PAE real, como se le llamaba, donde en las zonas más rurales, vulnerables, fronterizas, se entregaba algo de desayuno. Y esto fue creciendo paulatinamente y nosotros ahora tenemos que básicamente el 85% de nuestros niños reciben jornada escolar extendida. O sea que reciben un desayuno, un almuerzo con su postre, Y que es una fruta merienda. Me fresca. parece que en el gobierno de Hipólito Mejía se hablaba en algún momento, o no sé si era parte de su propuesta para sus aspiraciones de 2012, de cambiar la entrega de los bizcochitos y la leche Por por víveres. víveres. Y lo acabaron en ese momento, pero el tiempo termina dándole la razón de alguna Claro, manera, ¿no? Claro. Realmente uno de los objetivos de poder tener la cocina en la escuela es poder llevar un desayuno caliente, así víveres, huevo, avena, un pan, un día, ¿verdad? Harina de Pero negrito. en la actualidad, como nosotros, yo digo, hay que ver el proceso. Nosotros empezamos teniendo pan y galleta con leche. Nosotros dijimos, bueno, por un tema logístico tenemos que seguir entregando un producto de panadería porque no tenemos ni la instalación, ni tenemos el tiempo, ni la logística para entregar desayuno caliente todavía. Está propuesto en la ley y hacia allá vamos. Sí. Pero ¿qué podemos hacer para mejorar? Entonces dijimos, bueno, tenemos que variar porque el niño se cansa de comer todos los días lo mismo. Hasta yo. Pero dentro de ese producto de panadería, déjame ver cómo yo bajo azúcar, pongo más fibra y hago variedad. Entonces reformulamos las recetas de todos esos productos. Es importante saber que nuestros productos de panadería, aunque sea un pan o una galleta, tiene un poco más de proteína porque está una fórmula diseñada específicamente para los escolares. La galleta es de avena, harina, ¿de qué Es de avena, harina, ajonjolí, Pero o sea, bien. huevo, tiene una serie Y de dao. ingredientes. Oh, pero eso sí. Incluimos unos muffins que la gente le llama popularmente los bizcochitos, pero realmente es una receta distinta a la panadería normal, es más bajo de azúcar, tiene una Que debió traer combinación de varios, harinas. doctora. Sí, sí, sí. Demuestra. Hasta hambre le ha dado a Juan Pero, Carlos, que es muchachos, mañosísimo. Hablando de deseable. desayuno escolar y uno que... Demuestra. Muerto las hambre aquí, pero bueno, doctora, también. Le incluimos avena, coco, le incluimos zanahoria, le incluimos guineo, o sea que con esto nosotros aportamos azúcares naturales y podemos reducir el azúcar añadida y aumentamos la fibra y los nutrientes, o sea Se que ha tratamos de variar. Nosotros los ¿Se ha profetas gordos evaluado siempre. la Sí. deserción estudiantil, si cambió en el proceso? Porque yo creo que era uno de los dolores de cabeza más grandes. La gente dejaba la escuela porque ¿a qué voy si en mi casa no me dieron agua de azúcar? Daban en algunos casos. Se desmayaban Claro. los niños a veces en la escuela. Sí. No, o nada. Yo he contado aquí como yo iba a la escuela sin nada y llegaba a la casa y no encontraba nada. Pate diente. Y posiblemente nuestra primera comida llegaba a las 6 de la tarde o a las 9 de la noche. Inscríbase otra vez que Claro, ahora hay. la alimentación escolar ha contribuido a reducir la deserción escolar y también hay evidencia ya en los últimos años que contribuye a la reducción de la pobreza monetaria de la República Claro, Dominicana claro. en 2.6% por año. O sea que realmente es un programa que impacta a más de 700,000 familias y que no solamente lleva alimentación, nosotros también tenemos servicios de salud para identificar los interferentes del aprendizaje como déficit visual,
auditivo, mental para los escolares. También junto al Ministerio de Salud Pública implementamos lo que son las jornadas nacionales de desparasitación 2 veces al año, y también entregamos la utilería escolar, que desde el año pasado beneficia al 100% de la población estudiantil. Ya tenemos críticas con eso. Le vamos a respetar el comentario, pero tenemos observaciones con eso de la entrega de la utilería, que la vemos que a veces se entrega como un rompecabezas por parte. Yo tengo la pregunta ahí pero guardada, pero como estamos hablando de comida, lo dejé ahí. Tengo 2 preguntas, una que es mía y otra que me pasaron por un WhatsApp mental que tengo con la única persona que tiene una coincidencia craneal conmigo aquí en este salón. Por favor. Se miraron. La primera es, no se piensa incluir ahí terapia psicológica, porque tradicionalmente, ya que tú hablaste de salud un poquito más holísticamente, más cercano del holístico, y esto sí es una crítica que voy a hacer, que no tiene que ver contigo ni con tu gestión, pero tradicionalmente la asesora, la orientadora de la escuela es casi un adorno para cumplir con una estructura. ¿No han pensado también, porque la salud mental es importante que la observemos? ¿Hay algún proyecto o programa en este sentido, Ana? Bueno, pues le tengo la buena noticia. Primero destacar que obviamente, como establece, hay orientación y psicología del MINER para trabajar ese tema de psicología escolar. Que no se trabaja a través de ustedes, del INAVIE. No. Okay. Sin embargo, nosotros recientemente hemos incorporado al Departamento de Salud un área de psicología clínica. Es algo más bien orientado a que esos niños que tienen esos déficits que nosotros identificamos, visuales, auditivos, obesidad severa, pueden estar afectados en cuanto a su autoestima. Entonces, esa parte nosotros la estamos trabajando con esta nueva división. Qué bueno, qué bueno. Y la otra todavía pregunta, quedaría espacio para trabajo social, porque sí, las mucho. Familias hay que intervenirla completa en algunos casos, pero vamos a darle el chance. Pero le tengo una noticia con eso también. Pues dásela, que yo después con la pregunta que me mandó el licenciado. Bueno, de manera interinstitucional, Ministerio de Educación, con INAVIE, Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, el MEPIT, hemos estado trabajando un programa que se llama Salud Escolar, y es un programa que busca integrar lo que es sistema educación con sistema de salud, digamos, creando la ruta para que ese escolar pueda recibir lo que necesita y que sea de manera sostenible. Entonces, este programa busca impactar de manera individual y colectiva, y allí el trabajador social va a tener un rol fundamental. O sea, que nada más le diese adelante. Pero de verdad. Deje que el año que viene hablemos de eso. Aquí valoramos mucho eso, y la pregunta que me mandaron por telepatía es si el INAVIE, que es una institución que hemos visto empeñada, preocupada siempre por el buen funcionamiento, es un gancho, de la esencia de suplir al estudiante, de que no tenga necesidades, sino de suplirle, de abastecer al estudiante dominicano, ha hecho algunos esfuerzos para que las profesoras no se lleven 10 panes y 30 de las botellitas de leche. Esto es terrible. Realmente, como eso es administrativo. Eso puede significar un exceso de un despilfarro. Un despilfarro de los cuartos de los contribuyentes. Eso llena un o del hueco 4%. Del 4%. ¿Incluye a los maestros el desayuno escolar? No, ellos ganan muy bien. Que incluye el malo maestro. Nosotros tenemos, o sea, por instrucción del Ministerio de Educación, se nos pasa obviamente la matrícula escolar de cada centro educativo. Esa matrícula escolar también pasa por un proceso de validación por nuestra Dirección de Gestión Alimentaria, y la matrícula que diga ahí es certificada y el suplidor es contratado para entregar esa cantidad de raciones que establece allí, y eso incluye a los escolares, a los docentes y al personal administrativo. Y los docentes comen más que los niños. Pero son grandes, pero tienen más energía, pero este hombre enemigo. Y van a hablar todo habla. Gasta más energía. Lo que yo entiendo, déjenme sacarlos de ahí, doctora, déjenme sacarla de ahí, no se deje provocar. Lo que yo entiendo es que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil está haciendo un trabajo. A veces nosotros queremos que lo que se está haciendo no dé galleta, pero se está pasando diariamente en el día a día de los estudiantes. Cuando hay momentos como este, que ya no hay clases, pero hay pruebas nacionales, pero vienen por ahí la entrega de útiles, pero ¿qué coman en su casa? ¿Qué pasa con el INAVIE? ¿Cómo llegan esos? Porque, por ejemplo, durante la pandemia vimos que los llevaban a la escuela y eso fue algo maravilloso. Eso fue muy, muy bueno. Sí, claro. Sí, realmente eso fue muy, muy bueno para esa comunidad educativa. En vacaciones, pues,
hay un lema en INAVIE no vacaciona, no porque seguimos entregando alimentos, porque realmente nosotros respondemos al calendario educativo que establece el MINERT y hasta el 20 de junio nosotros entregamos los alimentos. Ya ahí se detuvo. Pero nosotros continuamos con algunos servicios en la sede, porque en las sedes que nosotros brindamos los servicios de salud, entonces los escolares vienen acá por cita y reciben su evaluación visual, auditiva, bucal, su colocación de lentes o su colocación de dispositivo auxiliar auditivo, y también sus evaluaciones nutricionales. Si están en bajo peso, reciben su suplemento durante este periodo también, igual como lo hacemos en el año completo. Pero nosotros trabajamos bajo una planificación del calendario escolar. Cuando terminan las clases, terminamos nosotros. El tiempo se nos ha agotado, pero de vez en cuando surgen quejas, por ejemplo, con la distribución de los útiles. ¿Dónde pueden las personas quejarse, decir no? Ahí en la noticia dijeron que nos entregaron pero a mí nada más me llegó tal cosa, para mejorar el sistema. Le comento antes de eso que antes sí llegaban los útiles fraccionados, porque para hacer justicia llegaba un kit y se repartía para que a cada uno le tocara algo. Sin embargo, ya no, ya el kit va completo para cada escolar, su uniforme completo con zapatos, su mochila con sus cuadernos, cartabones, lápices, todo completo para cada uno de los escolares. Y nosotros tenemos unas plataformas totalmente abiertas, unas redes sociales también muy activas, y a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información también se puede comunicar inquietudes, quejas, y nosotros respondemos en tiempo récord. Bueno, pues ya lo saben nuestros amigos oyentes, agradecidísimos de esta visita que hemos recibido en el día de hoy desde el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Usted le dice INAVIE. INAVIE. Nosotros decimos, exacto, hay que aprender a decirlo como es. Muchísimas gracias a la doctora Ana Carolina Báez, directora de Salud y Nutrición del INAVIE. Gracias por habernos acompañado y qué buenas noticias. Yo soy de las personas que tengo expectativa, fe, que esto es mucho más allá de quién gobierna. Esto tiene que ver con un Estado que se preocupa porque cada vez haya menos analfabetismo, cada vez haya más personas preparadas y por preparar al dominicano del 2050. Así que muchísimas gracias. Es de todos el programa. Así mismo. Regresamos en breve.